presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Pasamos a la mesa, amigos, recibimos a nuestros invitados, pero antes recordarles a ustedes dedicar el servicio de acompañantes certificados en calidad ISO 9001-2008 y todos sus acompañantes son idóneos en enfermería. Llámelos al 2900-1757, 2900-1757 por dedicar. Y ahora sí, Gerardo, recibimos a nuestros invitados, a la doctora Loreley Martínez, directora del Hospital Pasteur, un gusto recibirla. Muchas gracias por la Gracias por invitación. acompañarnos. Y al doctor Carlos Arroyo, urólogo, es uno de los impulsores de un proyecto que se presentó 2 años atrás en el Pasteur. Sí, es correcto, Marina. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué pasaron 2 años? ¿Porque hay que instrumentarlo? ¿Porque había que convencerse? En primera instancia hay que convencer. Bien. Y partimos de la base de que la salud sexual no hace tanto que está incorporada como un área integral de la salud de una persona. Bien. Entonces corríamos con toda esa desventaja, pero realmente estábamos muy convencidos de la necesidad de una estructura de este tipo. Entonces comenzamos un periodo de reuniones con la dirección anterior, en la cual expusimos el proyecto, expusimos nuestro análisis, nuestra visión, cuál era el objetivo, y luego ya luego del cambio de gestión continuamos esas reuniones con Loreley, y bueno, realmente creo que fuimos capaces de evidenciar frente a ella la importancia de lo que es la medicina sexual hoy en día y lo importante de que nuestros pacientes dispongan de una herramienta como para sus tratamientos. Doctor, cuando hablan de la sexualidad, ¿se refieren únicamente a lo funcional, si se le puede llamar así, teniendo en cuenta todos los múltiples componentes psicológicos, afectivos, en fin, que supone la sexualidad humana? No, Gerardo, exactamente. La idea es ser lo más abarcativo posible. Bien. Hablamos de los aspectos físicos, los aspectos emocionales, los aspectos intelectuales, Ajá. los aspectos sociales. Todo eso está contemplado en las definiciones de salud sexual y en lo que es el objetivo de los que trabajamos en esta área. Cuando uno piensa en una policlínica, en un hospital, piensa en la disfunción, en problemas que pueden sufrir las personas de distinta edad, de distinto sexo, pero no, se trata de la salud sexual, es decir, y en toda su dimensión, sus disciplinas. Hay allí sexólogos, en fin, urólogos, de todo tipo de especialidades, endocrinólogos. Cardiólogos. Cardiólogos, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Porque a veces se habla del tema cardiológico, que en realidad en un sistema el corazón funciona como la bomba, que nutre de alguna manera de esa energía que luego se diluye por todas las venas y las arterias de nuestro cuerpo. El 50% de los hombres uruguayos entre 60 y 70 años sufre de disfunción eréctil, según un estudio realizado en el año 2008 por el Hospital Pasteur. ¿Es el último informe que tenemos del 2008 hasta ahora? ¿La última cifra Sí, recabada? Bien. Esa fue la última cifra recabada. Eso fue un estudio en pacientes mayores de 55 años ingresados a un hospital general por cualquier causa. Ajá. Fue un estudio que realizamos el conjunto de servicio de urología del hospital con la Clínica Médica 2 de la facultad, que también tiene asiento en el hospital, y incluyó 52 pacientes, de los cuales ese fue el índice de disfunción eréctil. Y es coincidente con un estudio del 2006 que había realizado la Clínica Médica 2 sobre 130 pacientes que consultaron Policlínica de Medicina Interna. Ajá. En un periodo de 3 meses, donde detectaron un 62% de disfunción eréctil. En esa edad, en ese tramo. En ese tramo etario. Por lo tanto, perdón. Cuando habla de disfunción se refiere a problemas, a disminución de... Sí, de los distintos grados, ¿verdad? De la potencia, lo que habitualmente manejamos como potencia sexual. Claro, claro. Es la capacidad de tener una erección que permite una adecuada penetración. Entonces, en estos porcentajes que yo les estaba dando, por ejemplo, de ese 62%, solamente
un 15% planteaba una disfunción leve. Ajá. Más del 40% hablaba de disfunciones moderadas y el resto ya eran disfunciones severas para ese grupo etario. Otros estudios, hay un estudio español de incidencia de la disfunción eréctil que ya abarca entre los 20 y los 70 años y ahí vemos que es mucho más bajo el porcentaje, es de 12%. Esto de alguna manera Sí, claro. se retroalimenta con lo que planteaba Gerardo, porque si no estamos hablando solamente de la parte funcional, esto seguramente ante estos números signifique un cuadro por lo menos de disgusto, de frustración y, por qué no, de depresión en la persona. Y eso puede llegar a significar quedarse en un territorio, por cierto, muy ingrato, muy doloroso, muchas veces muy poco comentado y del cual es muy difícil salir. Porque el problema es ese quizás, Claro. normalizar esto y empezar a verlo no como una etapa de la vida, sino como algo que se puede tratar, mejorar y subsanar. Exacto. Y por eso es la idea un poco, ¿no?, de este equipo multidisciplinario. Porque nosotros decimos, o sea, siempre fue, al menos cuando yo hacía la facultad de medicina, ¿verdad? Y después cuando fui interna era una consulta de los urólogos, nada más. Claro. Claro. Era la consulta solamente de los urólogos. Y después, o sea, nosotros también fuimos derivando siempre al urólogo, ¿verdad? Entonces, todos los demás aspectos no eran contemplados. ¿tá? Por eso nosotros hoy decimos que esto es un equipo multidisciplinario que abarca todas las disciplinas, por eso es que estamos abocados a que haya todos los especialistas, ¿verdad? Y que esto no sea solamente, o sea, consulto porque tengo una disfunción eréctil, no. Además, o sea, el doctor que es el especialista, ¿verdad?, sabe, ¿no?, que la disfunción eréctil es el centinela. Claro. De Es una el fin patología, exacto. de algo que debería comenzar en el deseo. Exacto, y una patología preexistente, ¿verdad?, sobre todo del endotelio vascular, que eso es muy importante destacarlo porque decimos, bueno, si esto es un centinela, Bien, yo puedo pero ¿en qué porcentaje de ese alto porcentaje que señalaba hay un problema de origen fisiológico? Sí. 80%. 80. 80% de las disfunciones sexuales son orgánicas, como decimos nosotros, el 20% son psicógenas, de origen psicológico. Eso es importante. La medicina sexual no niega la importancia de la psicología. Integra psicólogos, integra sexólogos. De ninguna manera entramos en una especie de competencia. Bien. Es más, es excepcional que no haya un componente, como tú decías, Marinés, un componente psicológico en un paciente que está atravesando por una problemática orgánica de este tipo. Claro. Es imposible que no lo haya. Claro. Y necesitamos, por eso, el equipo que está respaldando. Y el otro concepto, creo que resaltando lo que decía Loreley, hoy por hoy sabemos mucho más de todo esto. En la década de los 70, si ustedes ven, sexología, ¿qué era? Kaplan, Master y Johnson. Sí. O sea, psicologista 100%. Claro. Ahí llegamos a los urólogos, pero llegamos como erectólogos, Claro. preocupados por la erección y había que lograrla. Bueno, ya después, y ahí aparecieron el dispositivo vacío, las prótesis, las inyecciones intracavernosas para lograr de alguna manera la erección. Ya con el advenimiento del sildenafil, el famoso Viagra, cambia un poco la historia, pero vienen nuevos conocimientos de los mecanismos íntimos de la erección. Y ahí es donde empezamos a encontrar el vínculo con las problemáticas hormonales de la testosterona, el vínculo con el endotelio, que es el tapizado interior de los vasos sanguíneos. Y entonces cuando aparece el concepto de la disfunción eréctil, de origen vascular, en aquello que el problema es vascular de ese endotelio, como un centinela de lo que va a pasar 2 o 3 años después con las coronarias. Bien. Entonces, hoy el gran desafío y eso es en particular para nosotros los urólogos, Bien. es que cuando viene un paciente y nos dice que tiene una disfunción eréctil, en una consulta de 12 minutos mutual, resistir la tentación de recetarle el Viagra rápidamente y hacer una evaluación de los factores de riesgo cardiovascular, que son la glicemia, el lipidograma, el control de presión. Pero de nuevo, para llevarlo a números, de ese universo que llegan por una disfunción de ese origen, Sí. ¿cuánto desarrollan o están
teniendo una alerta de que viene una patología cardiovascular. Te lo pongo al revés para contestar la pregunta. Sí, dale. De los pacientes, porque eso es la estadística, claro, que sufrieron un infarto agudo de miocardio o una revascularización coronaria o una angioplastia, entre el 60 y el 66%, si tú los interrogás retrospectivamente, ya tenían elementos de disfunción sexual eréctil. Que se puede utilizar, como decías tú, volviendo a invertir, como decir, vaya al cardiólogo. Decir, a ver, vamos a explorar. Exactamente. Ese es uno de los grandes objetivos. Déjeme pararme ahí. El tipo va con un problema de erección y termina... y además ahora tengo que ir al cardiólogo, ¿verdad? Claro, Sí. claro. O sea, va por un paraguas y se le viene un temporal también. Claro. Tiene razón, Gerardo. Claro. Es lo que dicen, voy al médico y me encuentra de todo. Claro, yo no voy al médico porque me aparecen enfermedades. Déjeme detenerme en eso que usted decía. Una consulta mutual, usted recibe un paciente que padece una disfunción eréctil, se la va a comentar por primera vez, quizás casi como diciendo, yo no sé si esto se puede solucionar, pero me han hablado del Viagra, doctor, ¿me sirve a mí? Y usted dice, 10 minutos en una consulta mutual, seguramente con expender una receta ya esté. Ese Viagra recetado en ese momento, en esa consulta rápida, a ese paciente que en un gran porcentaje está recibiendo una alerta de algo que puede estar a su vez pasando con su sistema cardíaco, ¿puede serle contraproducente inclusive? No. O sea, ¿puede atentar contra su corazón? No. Si el paciente no tiene una situación que es una cardiopatía inestable o severa, de acuerdo a determinados criterios de clasificación, Bien. no tiene riesgo en recibir el Viagra. La contraindicación absoluta es que esté recibiendo por una cardiopatía medicaciones del tipo de nitritos y nitratos, de determinado tipo de vasodilatadores, que siempre los investigamos antes de indicarle el Viagra. El tema no es Viagra sí o Viagra no, el tema es, además del Viagra, que no quedarnos solamente en esa indicación. Sí, en los problemas de erección. Exacto. Tenemos que hacer una pausita, Sí, dale, y volvemos. ¿Nos permiten? Y volvemos. Y por cierto que están las líneas de comunicación para recibir también los aportes y las preguntas de ustedes. El Twitter, @latardeencasa, el mail, latardeencasa, las dos E, la del final de la tarde y la de en, juntas, y @canal10 con números.com.uy. Hay un teléfono para que ustedes nos hagan llegar los mensajes por WhatsApp, que Gerardo sabe de memoria. Sí, sin duda. 093-566355. Volvemos en instantes. Doctor, miren que esto es aparte, ¿eh? Digo, lo que se está divirtiendo con nosotros. Sí. Volvemos, estamos en vivo, amigos, en esta tarde, aquí en casa. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.